Bienvenidos a Proyecto 27, Conversaciones de Estado. Mi nombre es Ezequiel Orlando y como en cada entrega estamos aquí para conversar, para analizar, para debatir la Argentina del presente, cómo mejorar las situaciones que nos preocupan y, por supuesto, pensar en un proyecto para 2027. Hoy en concreto vamos a hablar de un gabinete en las sombras. Vamos a hacer un diagnóstico y una mirada alternativa del gobierno con yo diría, uno de los dirigentes que más está poniéndole foco a estos temas, que es Guillermo Justo Chávez, aquí presente como en cada uno de nuestros capítulos. ¿Cómo te va, Guille? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo como siempre. Un placer. El placer es mío. Bueno, a ver, la idea es hacer una suerte de diagnóstico sobre el gobierno nacional. Primero que nada, te quiero preguntar por el concepto este de gabinete en las sombras. Me gustaría que abordes un poco ese tema, que no me parece mal, digo, explicar términos antes de arrancar a definirlos. Sí, mira, lo del gabinete en las sombras es una tradición política fundamentalmente de los sistemas parlamentarios. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, pero la idea de hacer en espejo desde la oposición grupos de trabajo con las mismas funciones que las carteras, eso lo que permite es poner en evidencia lo que a criterio, en este caso de la oposición, está haciendo mal el gobierno, poner foco justamente en las cosas que hay que modificar y después elaborar propuestas. Yo esto te cuento y les cuento, lo he conversado con los principales líderes políticos del peronismo, de la oposición, y en algunos ámbitos se ha empezado a trabajar en el tema, lo he planteado en algunos ámbitos del PJ Nacional, lo he planteado, lo he conversado y él me parece que adoptó la modalidad esta, que es Juan Grabois. También lo he hablado con otros dirigentes políticos de primera línea y del sector de Axel Kicillof o también de Leandro Santoro, que me parece que es un dirigente también con gran proyección nacional. Y en definitiva, la idea de todo esto entonces es una idea que viene fundamentalmente del sistema político anglosajón. Por eso se habla de Shadow Cabinet o Cabinet Shadow, y la idea es esa, ¿no? Es tomar todas las carteras, es decir, todos los ministerios, y empezar a, en espejo, analizarlos, primero para hacer un diagnóstico y después para hacer una propuesta alternativa. Arranquemos por el diagnóstico. ¿Cómo ves el gobierno nacional en este momento? ¿Cómo ves al gabinete nacional en este momento? Bueno, en primer lugar, todos vemos o recordamos en la campaña electoral cuando Milei en sus spots de campaña se hacía el gracioso, cosas que hoy ya mucha gracia no tienen, y decía, bueno, tal ministerio afuera, tal ministerio afuera. Bueno, entonces el gabinete quedó conformado con 8 ministerios. 8 ministerios que para que todos sepan, y los que conocen el Estado lo saben, los que no lo conocen lo aclaramos, los ministerios que había antes no es que desaparecieron. En realidad la burocracia sigue existiendo, pero en 8 ministerios. Entonces eso ya de por sí arrancamos con dificultades operativas. ¿Por qué? Porque hay ministerios metidos adentro de otros ministerios. Entonces ahí ya tenemos un problema. Porque tenemos funciones del Estado que las podemos enumerar, o por ahí después, cuando hagamos nuestra propuesta alternativa, veamos que tienen que ser más. No necesariamente implica ahorrar. Hoy tenemos una estructura de 8 ministerios que, como consecuencia justamente de la acumulación de funciones en un mismo lugar, tienen dificultades para gestionar. Más allá de la ideología política, están teniendo dificultades para mostrar resultados. Entonces, si querés, nos ponemos a analizar uno por uno, ¿no? Antes de eso, Milei dijo que iba a sacar afuera, decía, los ministerios que sobraban, según él, porque eso iba a ahorrar plata del Estado. ¿No es así? No ha sido así. Más que ese era el objetivo. Lo que hubo fue, la verdad, ¿no? Dejar cesante a un montón de personas de financiar
dejar con salarios muchísimo más bajos a la administración pública. Bueno, los estatales sufren lo mismo que los privados, es decir, el asalariado, porque esta idea de que no se llega a fin de mes no diferencia si alguien es un agente del Estado o pertenece a los privados. Y además, esta idea también de bajar los sueldos, de limitar los sueldos de los funcionarios, también ha generado algunas cuestiones vinculadas a la corrupción, como hemos visto en algunos ministerios, algunos ministros que tienen estándar de vida muy superiores a sus sueldos. Y bueno, y las versiones que corren son las mismas de siempre, las que vienen desde la época de Menem y Cavallo, con la famosa causa de los sobresueldos, donde hubo condenados. Estás hablando de corrupción, empecemos uno por uno, jefatura de gabinete, ¿no? Porque corrupción, Manuel Adorni, uno piensa. Sí, ahí tenemos un tema en la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete fue creada para funcionar en un sistema presidencialista, o sea, es una reforma del año 1994, y fue pensada para funcionar en un sistema presidencialista como el nuestro, con una lógica de sistema parlamentario, es decir, un ministro que sea un primus inter pares, es decir, superior a los otros ministros, que coordine la gestión de gobierno y fundamentalmente que oriente las políticas públicas. Entonces, acá lo que vamos a tener a grandes rasgos es una ausencia total de conducción del gabinete por parte de Adorni. ¿Por qué? Porque más allá, ahora vamos a ir al tema de la corrupción de Adorni, porque la sociedad ya lo conoce bien el tema. Pero además de eso, Adorni pasó de ser vocero, o sea, una función muy específica. Era su primer rol, sí. A ser jefe de gabinete. Sí. Y la verdad que son funciones totalmente diferentes en su naturaleza, porque el vocero, vos lo sabes muy bien, que sos un comunicador, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Tiene vínculo con la prensa. Tiene que comunicar, vínculo, relación. En cambio, el jefe de gabinete es de alguna forma el que es la locomotora del gobierno. El que ejecuta, el que coordina. Coordina todo, coordina las políticas públicas, las orienta, las ordena y perfila, y una cosa que no es menor también es reasigna partidas presupuestarias, es decir, es su rol, sí. Es un rol muy importante que tiene. Bueno, todas estas cosas no las vimos. Lo único que vimos en Adorni es lo que lo ha hecho famoso, ¿no? Primero su forma de, su talante, digamos, su forma de manifestarse, su forma de relacionarse con el periodismo, con la gente, esa forma despectiva. Insultando, altanero, chicanero, eso fue... Esa lógica muy sobradora, y aparte con esto que decimos siempre, ¿no? Que esta idea de superioridad moral que lo terminó condenando, porque donde aparecieron 2 o 3 cosas en los cuales lo veíamos con algunas dificultades para explicar su patrimonio, bueno, hoy lo vemos totalmente acorralado contra las cuerdas, no solamente por parte de quienes estamos en la oposición, sino que la opinión pública ya lo liquidó, y también, por supuesto, muchos colegas tuyos han podido ver cómo se está cercenando la libertad de prensa al negarle el ingreso a la Casa Rosada a corresponsales de distintos medios, y eso me parece que es muy grave para la democracia. En otro contexto o en otro gobierno, si gobernáramos nosotros, hubiera sido un drama. Y bueno, hoy lo que vemos es que lamentablemente también la libertad de prensa hoy está seriamente dañada por esta actitud que viene, quien controla ese área es la jefatura de gabinete. Así que a la jefatura de gabinete, si le tenemos que poner una nota, no llega ni al 2, creo. Me gusta esto de poner calificaciones a cada ministerio. Sigamos por economía, porque me parece el que más tiempo vamos a estar abordándolo quizás. Sí, ¿por qué? Porque primero es lo que Milei se autopercibe experto, ¿no? La idea de que él es un se autopercibe doctor en economía también. Además de que piensa, se inventó hay algunos títulos de dudosa procedencia académica, pero lo cierto es que él es un economista experto en crecimiento con y sin dinero, como él se definió. Pero lo que vemos es el tándem Milei-Caputo con serias dificultades, porque el primer pacto que hizo Milei con la sociedad y por el cual la sociedad lo votó
Porque Milei piensa su batalla cultural, piensa sus ideas sobre geopolítica, que nadie, digamos, comparte el alineamiento, o la gran mayoría no comparte ese alineamiento que tiene con el Estado de Israel, o ese abandono de los posicionamientos históricos de Argentina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la gente lo votó para resolver el tema de la economía, ¿no? Resolver el tema de la inflación y el dólar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Hoy tenemos los índices de inflación de marzo y me parece que estamos lejos de cumplir con esa promesa. 3,4%, y uno puede ver cómo va subiendo la escalerita la inflación, y no sé qué pasó, otra promesa incumplida, la inflación cero para agosto de 2026, había dicho Milei, ¿no? Inflación 0%. Mira, estamos al revés. Por eso. A mí el otro día hablaba con colegas tuyos y una de las cosas que decía con respecto a esta etapa del gobierno es que yo lo veo muy parecido a el 2018 de Macri, ¿no? Que ganó una elección de medio término, pero después en el 18 empezó un tobogán del cual no pudo salir como consecuencia de la elección de políticas, porque acá no se trata de ser opositor, por eso este análisis de gabinete en las sombras, se trata de racionalmente compartir miradas que en nuestro criterio son equivocadas sobre el rumbo que tiene que tomar el país y que han sido recetas que ya han sido aplicadas fundamentalmente en términos económicos. Si voy a 2018 pienso en los viajes de Caputo a Estados Unidos, como el de hoy a Washington, esta semana en realidad de Caputo a Washington, para buscar más endeudamiento. Ese es otro de las características que tiene el Ministerio de Economía, ¿no? Endeudamiento, ajuste e inflación alta a pesar de todo. Sí, y además también hay que decir algo, ¿no? Los gobiernos que tuvieron problemas con la inflación han sido algunos que han intentado llevar adelante políticas distributivas sin el crecimiento que acompañara, ¿no? A esa emisión de dinero. ¿Sí? Claro, bueno, vos eso lo sabes muy bien. Bajar la inflación con el ajuste feroz, brutal que hizo este gobierno, bueno, con la recesión que generó este gobierno, con pisar el dólar de manera artificial que ha hecho el gobierno, bueno, de esta forma, con la calma de los cementerios, debería ser más fácil bajar la inflación. Así todo no lo logró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy? Bueno, hoy vemos un fracaso en términos económicos. Hoy sí ya podemos decir que es un fracaso. ¿Por qué? Porque no solamente el tema de la inflación no lo puede controlar, sino que todas las otras variables de la economía real están a la baja. Estamos en presencia prácticamente de un industricidio con el cierre de empresas, la caída del consumo. No hace falta ser un erudito en economía. Hay que ver, lo que ha dejado de consumir en el súper o en materia de indumentaria, o recorrer por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Uno camina por la calle Santa Fe. De locales vacíos. Locales cerrados. Los problemas también que tienen que ver con las políticas desde el punto de vista de la economía, con las políticas en materia de servicios públicos, porque eso tiene que ver con el Ministerio de Economía. Por supuesto, fue lo que más aumentó los servicios públicos, los servicios regulados. Servicios públicos en materia de energía, internet, etcétera. Y después servicios públicos en materia de transporte. También. Que el transporte está dentro del Ministerio de Economía. Cuando era un ministerio aparte. Hasta 2019, hasta 2023 era un ministerio aparte. Mira, yo tengo alguna experiencia en materia de transporte y te puedo decir que el transporte es clave en un país como la Argentina, con la extensión territorial, con las posibilidades con las economías, digamos, diversas, ¿no? De las regionales, con las posibilidades que hay para, obviamente, ordenar desde el punto de vista logístico al país. Y fundamentalmente generar condiciones para que haya un transporte que sea, por un lado, accesible en términos de precios para la producción y al mismo tiempo en términos sociales para que la gente pueda viajar, porque eso es un derecho humano, el servicio público de transporte, cosa que parece que este gobierno no viera cosas obvias, como por ejemplo el tema de viajar en colectivo, ¿no? Te sumo un adicional: viajar barato es un sueldo indirecto que el Estado le da al trabajador, pues si no tiene que pagar el empresario, y el empresario, si no vende, no puede aumentar el sueldo solamente para que viaje el empleado.
Todo eso que vos decís es un círculo Es básico. es un círculo vicioso, es elemental, pero lamentablemente con estas ideas de desregulación que plantea ya sea el Ministerio de Economía como también el Ministerio justamente que le inventaron a Sturzenegger, de modernización, lo que vemos es que también ahí tenemos un aplazo, porque vos decime, vamos a ponernos desde otro lugar. ¿En desregulación tenemos un aplazo? En ambos, ¿por qué? Porque primero que actúan en tándem, en conjunto. Sí. Originalmente seguramente Sturzenegger le hubiera encantado ocupar el lugar de Caputo, no le dieron el lugar que él quería, bueno, terminó desregulando. Y siempre decimos lo mismo, la idea de la desregulación per se, es decir, por sí misma, no es buena. Es decir, hay que hacerla buena, ¿para qué? Para optimizar el funcionamiento del Estado. Lo que tenemos que tener entonces es un marco regulatorio adecuado. Bueno, Sturzenegger no cree en eso. Caputo hoy no podemos contarle nada positivo, o sea, no podemos poner un tilde en nada positivo. O sea, en los campos en los cuales Caputo debería haber mostrado su pericia, me parece que no lo ha demostrado. ¿Los dos aplazan? Yo creo que sí. Vamos a capital humano porque también es muy importante. Era desarrollo social, era infraestructura también ahí, ¿no? Desarrollo social, infraestructura, antes estaba solo y después pasó, como bien vos decís. Y educación también. Educación y trabajo también. Y trabajo. Tenés razón. Bueno, ahí Cuatro tenemos algunas cuestiones importantes y también esto no lo vamos a explicar hoy, conversar hoy porque es largo. Ya de por sí la palabra de capital humano tiene una connotación ideológica muy fuerte. Sí, empresaria, corporativa. Claro. No con la hablar mirada de recursos humanos. Eso, ok. Nada que tenga que ver con la mirada del Estado que nosotros pensamos, de un Estado que acompañe, un Estado inteligente que acompañe a la gente, sino al revés, ¿no? La idea de, lo menos posible, la menor intervención posible. ¿Y esto qué ha generado? Esto ha generado también que se hayan dejado de lado aspectos centrales de políticas públicas que lo que hacen es elevan el estándar de vida de las personas y que son adjuntas o adyacentes al salario, que son el acceso a la educación y, como decíamos recién, la posibilidad de vincularnos a las políticas sociales que también han sido desmanteladas, o los problemas que hubo, todos sabemos, al principio del mandato con las cuestiones vinculadas por ahí. La gente ya se olvidó con la no entrega de los alimentos, con la obligación que se pudren en los galpones. La justicia terminó dando la razón a los reclamos justamente judiciales que había hecho la organización de Juan Grabois. Entonces ahí también tenemos lo de Petovelo. A Petovelo la puede salvar solamente que tuvo una actitud de honestidad cuando echó a su jefe de gabinete porque había sacado un crédito de estos prebendarios del Banco Nación. Del Banco Nación. Así que yo creo que la línea VIP para funcionarios. Que a Petovelo un 4 por ahí le podemos poner, pero por ese gesto de honestidad. Pero me dicen que lo echó porque le mintió, no porque le haya sacado el crédito. Bueno, entonces se lo bajamos a un 3. Lo cual, digo... La dejamos en 3. Habla de otra cosa, claro. Seguridad. Patricia Bullrich en su momento, ahora Monteoliva. Sí, me parece ahí que hay un tema, ¿no? Es la mirada sobre la seguridad. La mirada sobre la utilización de la violencia institucional. Eso me parece que es muy grave. El enemigo interno. La idea de la represión, la idea de pensar por qué... Porque la seguridad, todos queremos vivir seguros, todos queremos circular tranquilos, todos queremos que el Estado nos cuide. Ahora, cuando el Estado agrede, cuando lo que tenemos es permanentemente criminalización de la protesta o la idea de que con la violencia se pueden resolver las cosas, me parece que no va. Y las cuestiones importantes que tienen que ver fundamentalmente con cuidar a la gente, me parece que no solamente han sido dejados de lado, sino que en realidad terminan en cabeza de los gobernadores, que son los que gestionan la seguridad. Así que lo de Bullrich, fue nada más que en su momento una puesta en escena para crecer adentro del gobierno y lamentablemente no mucho más que eso. Quiero pasar rapidito defensa y también justicia, pero no quiero que lo dejemos de lado.
Sí, yo creo que justicia y defensa son dos ítems que el gobierno ha brillado por su ausencia. La idea de justicia como una parte una parte, digamos, del Estado que es muy importante y que yo siempre digo es necesaria una reforma estructural. Lo que ha hecho el gobierno primero con Cunio Libarona y ahora con Maíquez, es que el ministro de Justicia sea el abogado del gobierno y nada más que eso. Es decir, la idea de una reforma estructural del Poder Judicial, la idea de tener una justicia independiente, la idea de terminar de conformar la Corte y la idea de pensar una justicia al servicio del ciudadano y no al servicio del poder o de los servicios, me parece que es otro de los grandes dramas de la Argentina. Y con defensa lo que podemos decir es que lo de Petri ha sido muy inabordable, nada más que por una cuestión de que compramos aviones a Dinamarca que no sirven para nada, y terminó siendo reemplazado con algo que realmente que es preocupante, que es un militar en funciones para civiles, ¿no? Sí. ¿Calificación de esos dos ministerios? No, sin calificación directamente, porque la verdad que no admite ni poner una puntuación. Bien. Me quedan, Guille, para preguntarte por dos ministerios que también son clave. Salud. Y después te voy a preguntar por Cancillería, que es tu especialidad. Pero primero salud. Mira, lo de salud, lamentablemente se ha transformado en un negocio, ¿no? La causa Andis es una muestra de ello. Sí. Si uno vincula al ministro Lugones con una clínica privada de Buenos Aires y además al mismo tiempo la relación con Santiago Caputo y la consultora de Caputo, cuyo socio es el hijo de Lugones, eso en realidad muestra con qué criterios, digamos, se manejan las políticas públicas. Argentina Sociedad Anónima. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental y acá lo que hemos visto en esta sucesión de episodios lamentables, algunos de ausencia del Estado y otros de corrupción, muestra el desprecio que tiene este gobierno por la salud pública. Y te doy tres datos. Uno, el tema de la corrupción con el tema de Andis. Otro, algo que es muy serio y es muy grave. Yo lo he hablado con médicos, con directores de hospitales. La salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Eso implica mucho, porque implica el desconocimiento de la comunidad internacional en términos de salud. Hay una colaboración permanente, intercambio de información, cosas que hace la OMS y que transmite a la Argentina en términos estadísticos que sirven muchísimo. Prioridad que se le da a los países miembros para acceder a información, estrategias, vacunas, por ejemplo. Nosotros tenemos también hemos tenido controversias con los calendarios de vacunación porque el mismo gobierno duda de los calendarios de vacunación, de las vacunas. Entonces, tenemos ahí una actitud bastante, yo digo, en una mezcla entre negacionista y también de abandono, ¿no? Son como dos cosas diferentes, pero con el mismo resultado. Claro. Me parece que un Ministerio de Salud es uno de los ejes en los cuales, sin necesidad de que alguien tenga un muy buen trabajo, que le dé un muy buen pasar económico, puede tener garantizados ciertos derechos fundamentales. Es decir, entonces, uno es la idea de la educación pública, gratuita y de calidad, y otra es el acceso a la salud. Me parece que ahí hay otra deuda pendiente. En materia de salud se había avanzado mucho en el pasado con distintos tipos de legislación y de protección a ciudadanos en términos de patologías, en términos de derechos, por ejemplo en el caso de las mujeres, como se encaró la ley de IBE, que en realidad es, me parece, una cuestión de salud pública esencial y que la Argentina lo tenía pendiente. Bueno, todo eso me parece que ha quedado bastante atrás y urge plantearse una nueva. Yo debato mucho con médicos y les digo, muchachos, ustedes tienen que salir un poco más, tienen que salir un poco al frente a cuestionar las políticas de salud, porque realmente estamos yendo para atrás.
aceleradamente. Te sumo los más de 100 muertos por fentanilo contaminado que tiene cargados encima el ministro Lugones. Bueno, ahí tenemos además corrupción e inutilidad, las dos cosas a la vez. el mix del acceso a la salud y de la falta de control y la desregulación por parte de Sturzenegger, sí, ¿no? Claro. Con el tema del ANMAT y cuestiones que terminan repercutiendo directamente en la población cuando el Estado se ausenta. Por eso siempre insisto con la importancia de la presencia de un Estado que se ponga del lado de la gente. ¿Milei tiene, calificación para salud? 0. Sí, 0. Sí, propósito. Estuvo inducida, sí, la calificación. Relaciones exteriores. Milei tiene más cancilleres que perros. Ha tenido su gestión más o menos, ¿no? Tiene uno nuevo cada 6 meses. ¿Qué pasa? Porque es un ministerio clave. Es el vínculo de Argentina, la proyección de Argentina con el mundo. Yo creo que es el ministerio en estos tiempos. Y la verdad que hemos hablado mucho de política más exterior. Más ahora con geopolítica, sí, tal cual. Hemos hablado mucho de política exterior. No, la verdad que no quiero cansar, pero acá lo que hemos tenido es 3 cancilleres, ninguno de los cuales asumió con profesionalismo y seriedad el rol que tenía que cumplir. Tanto Mondino como Wertheim, como el actual, que es un tipo, Kirchner, que es un agente de la banca privada y que está ahí con una misión, ¿no? Que está vinculado más que todo al sector financiero. La Cancillería realmente en términos comerciales está prácticamente parada, en términos políticos está parada, en términos de Malvinas hacemos todo al revés, y la verdad es que si uno conoce a los actores de carrera, ¿no? De la carrera diplomática, de la Cancillería, la reflexión va a ser unánime de que no tenemos una política exterior ordenada, no tenemos un criterio, lo único que tenemos es un seguidismo dogmático y personal del presidente Milei con el Estado de Israel y con Estados Unidos como consecuencia de su seguidismo hacia Trump por admiración de estilos y por necesidades como consecuencia de los 20.000 millones de dólares que nos prestó el Tesoro de Estados Unidos. Claro. ¿Calificación para Kirchner? Para Cancillería en realidad. Y a mí, yo tengo mucha simpatía por muchos embajadores profesionales, así que le voy a poner, ellos van a subir el promedio, así que era para 0 y lo subo a 3. A plaza de todos modos. Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a resumir rápidamente, muy raudamente, el gabinete en concreto, antes de ir a las propuestas. ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es un gabinete que debería ser un equipo, sí, que debería ser algo compacto, que debería ser algo bien direccionado, y veo islas ocupando lugares en los cuales se administra y no se gestiona, que son dos cosas diferentes. Perfecto. O sea, administrar es permanecer, gestionar es modificar la realidad. Y me parece que eso es el gran problema que tiene este gobierno de Milei, que en realidad se recuesta solamente en las clases que quiere dar Milei sobre economía, porque en realidad vos fíjate que en vez de hablar de las cosas importantes de la Argentina, hace una semana hizo una reunión o una conferencia en el CCK sobre los 250 años del nacimiento de Adam Smith, ¿no? Sí. Entonces, es tan bizarro a veces lo que ocurre en Argentina. O se pone a cantar, sino pero te diría que... Con el dinero de las coimas de Andí. Eso es otra cosa, eso es grave. Pero digo, si fuera solo cantar, me parece que todos los presidentes se han querido dar algunos gustos de eso, como cantar, jugar al fútbol. Ahora, que alguien, el presidente, utilice un lugar y para dar una conferencia sobre Adam Smith, que obviamente todos sabemos quién era Adam Smith, o los que no saben tampoco tienen por qué saberlo, pero realmente... si hubiera una conferencia sobre San Martín, o si le gusta Roca, sobre Roca, ahora, hablar de Adam Smith, me parece que son los traumas que él tiene de no tener ninguna cátedra en serio, porque en eso yo creo positivamente que lo envidia mucho, por más que lo agrede y lo critica, que lo envidia mucho, por ejemplo, a Axel Kicillof, que es un tipo que puede ir y dar cátedra en cualquier aula del mundo con autoridad académica. En este caso, lamentablemente, es un chamullero
de poca monta. Creo que este recorte se va a viralizar en redes sociales. Lo que acabas de decir creo que se va a viralizar y mucho en redes sociales. Vayamos a las propuestas en concreto que vos pensás puede llegar a solucionarse entonces con esto, los graves problemas que acabamos de describir del gabinete. Mira, yo lo que digo es que un programa alternativo de gobierno tiene que tener primero las prioridades de hacia dónde hay que ir, ¿no? Fundamentalmente un proyecto, un modelo de desarrollo. Una vez que está ese rumbo, me da la impresión que lo que hay que ordenar es eso en las carteras que uno piensa que tiene que tener. Y la idea no es la cantidad, si son 8, 12. Es cierto que por ahí no es necesario que sean 30. Es cierto que por ahí con entre 12 y 14 ministerios la cosa puede funcionar bien. Pero sí tiene que tener claro el rumbo. Yo te digo algunas cosas que para mí son claves, porque por ahí hoy no, desde ya nunca tenemos demasiado tiempo, siempre nos quedamos cortos del tiempo para conversar, pero hay dos cuestiones que son clave, que han sido dejadas de lado. Una es la obra pública, digamos, la infraestructura. La infraestructura es clave para el desarrollo. Uh-huh. No es solamente gastar plata en caminos o en rutas, que también salvan muchísimas vidas, sino que la infraestructura es como el sistema circulatorio de los países. O sea, es como si fuera al cuerpo humano lo que es el sistema circulatorio de los países. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Lo que quiero decir con esto es que si a vos el sistema circulatorio te funciona mal, por más que otras partes del cuerpo te funcione bien, vas a morir. Realmente es así. Entonces, me parece que la infraestructura en todos los campos es fundamental. En ese sentido, la obra pública va de la mano de la infraestructura. Y eso me parece que es una de las cosas que hay que retomar. Otra de las cosas que hay que retomar, y que lo dije hace un ratito también, y que tiene que ver con la infraestructura, el transporte de pasajeros y de carga, ordenarlo bien, establecer prioridades en el transporte aeronáutico, aerocomercial y de carga aéreo, el transporte ferroviario de carga y por supuesto de pasajeros, la mirada acerca del transporte de pasajeros, la idea de por qué funciona el sistema de subsidios o no funciona. O sea, pero todo tiene que estar enmarcado en un proyecto, no es solamente ajuste por el ajuste mismo, que es lo que hace este gobierno. Entonces, por un lado, replantear la mirada en términos de transporte, replantear la mirada en términos de infraestructura. La política exterior argentina, yo siempre digo que el próximo presidente o presidenta, el espacio político que ocupe, tiene que tener una mirada estratégica del mundo y en función de eso, insertar a la Argentina en eso, ¿no? ¿Dónde se para nuestro país en todo esto? Pero ¿dónde se para nuestro país? Pero no pensando... Porque siempre, y esto lo converso también con colegas tuyos, siempre los proyectos políticos en la Argentina se plantearon en términos de resolver unas cuestiones domésticas y después ver cómo se insertaba en lo internacional. Acá me parece que es al revés. Acá me parece que hay que construir un proyecto político y un programa de gobierno que tenga en cuenta desde el vamos la nueva realidad global, la interacción con los distintos bloques económicos o las esferas de influencia en el mundo, esta idea de multipolaridad disputada que hablamos en su momento. Sí, la semana pasada. Creo que eso te puede ayudar a salir de esta crisis. Pero totalmente, porque nosotros tenemos que generar crecimiento, desarrollo, dólares genuinos, reservas, comercio internacional. Bueno, todo eso me parece que replantearlo profundamente la política exterior. Replantear profundamente la educación y el trabajo con el vínculo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Milei sueña con que la Argentina sea una referencia de la inteligencia artificial. Y yo le pregunto, ¿pero para qué querés la inteligencia artificial? Bueno, ahí está el tema. Cuando yo hablo de un modelo de desarrollo en términos de cuarta revolución industrial, hablo de la inteligencia artificial al servicio de un modelo de desarrollo productivo con lógica de, si querés vamos a hablar con una terminología un poco marxista, no le va a gustar a Milei, pero digo, cambiaron las condiciones materiales, ¿no? En los últimos 20, 30 años, las condiciones materiales de la vida y de la producción se han modificado. Sobre esa base nosotros tenemos que construir un modelo de desarrollo.
Y la inteligencia artificial es clave, pero no es clave la inteligencia artificial para que venga Sam Altman o quien sea, o el de Anthropic, venga acá y utilice, no sé, el agua para enfriar los ¿cómo se dice? Los servidores. Los servidores. Bueno, entonces, ahí tenemos una cuestión. Me parece que también el rol de la jefatura de gabinete tiene que volver a estar con las características que realmente fue pensado. Me da la impresión que ahí hay un tema. También hay otro tema hay dos temas que para mí son cruciales y que tienen que ver con el reordenamiento de los ministerios. Uno es la cuestión ambiental, que también ha sido olvidada y que va de la mano también del modelo de desarrollo y de producción, porque tiene que ser sustentable. Y otro que me parece que también es clave es pensar seriamente una reforma constitucional. Me parece que la Argentina tiene que ir a una reforma constitucional. Me parece que hay que pensar varias cuestiones, hay que pensar las cuestiones políticas. ¿Pero hacia dónde iría esa reforma? A mí me parece que la reforma constitucional tiene que orientar, por supuesto, tiene que ir de la mano de reforma de la justicia, tiene que ir de la mano de la propiedad de los recursos naturales. Me parece que eso hay que discutirlo. La coparticipación. O sea, tenemos que pensar en términos económicos también, y vos seguramente en eso podrás hablar mucho más que yo, en un pacto fiscal en serio. O sea, la coparticipación federal, de la única forma de discutirla es en un marco de una reforma constitucional. Por eso yo digo que la construcción política de un programa futuro, en vez de hacerla con la idea de un iluminado que se autopercibe Milei, es la construcción de acuerdos básicos, de acuerdos democráticos. Y yo te voy a decir algo, ahora que está en crisis o que se habla de crisis de la democracia, a mí me gusta, inventé un neologismo. A ver. Una nueva forma de gobierno. Yo la denomino la justocracia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ir hacia una justocracia, porque en realidad, si decimos más democracia, menos democracia, viste que se empiezan con las encuestas, la gente está más desanimada con la democracia, entonces no cree tanto en la democracia. Entonces, yo lo que propongo es esta idea, justocracia. ¿En qué consiste la justocracia? Bueno, en la búsqueda de la justicia en todos los campos. La justicia judicial, la justicia social, la idea de oportunidades. Entonces, el criterio para gobernar es el criterio de una justocracia. ¿Y te acordás que hace unos programas definimos que era el principio de justicia que había dicho Platón? Sí. Dar a cada uno lo suyo. El dar a cada uno lo suyo, que decíamos también que será el nacimiento de la política, bueno, ese tiene que ser la finalidad de un gobierno. Por eso digo, bueno, pensemos, si a alguno no le gusta mucho la democracia, bueno, pensemos en la justocracia. Bien, esas son las propuestas, ¿no? Y hay mucho más, sí, ya sé, pero digo algo clave hacia afuera, pues si no quiero pasar a un último segmentito, que la producción estuvo anotando frases tuyas que estuviste comentando en los últimos 5 programas, y quiero que me des 2 líneas de cada una de estas frases, ¿sí? Un ping-pong, hagamos, rapidito. Vos dijiste, el problema no es el tamaño del Estado, es su inteligencia y profesionalismo. Sí, bueno, eso es claro. Siempre hablamos de Estado suficiente, profesional e inteligente. La idea no es Estado chico o Estado grande. Nosotros lo que queremos es un Estado ágil. Si el Estado es muy grande, es cierto, por ahí se hace burocrático y no se puede mover mucho. Ahora, si es muy pequeño, también lo que hace es nos deja desprotegidos a todos. Entonces, un Estado inteligente. Achicar no es gobernar. Eso es. Tiene que ver con el programa de hoy, además. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que, dos cosas, ¿no? La idea de que desatenderse de las responsabilidades de gobierno diciendo dejamos todo a la buena del mercado y que cada uno haga de su proyecto de vida. Bueno, lamentablemente no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, me parece que de lo que se trata cuando uno gobierna es estar al lado de los que más necesitan y acompañarlos. Vos también dijiste, un país no solo se administra, se construye. Esto es clave, es la diferencia entre lo que hace Milei, entre transformar y permanecer. Yo creo que este gobierno lo que ha hecho ya está estancado hace un tiempo porque pensó su plan solamente con la lógica de la estabilización.
no lo termina de lograr, entonces tampoco se puede mover. Y definitivamente gobernar es transformar, es ir hacia adelante y es gestionar. Este gobierno claramente va a ser recordado por un gobierno con ausencia total de gestión. No va a tener nada para mostrar en su memoria cuando se hacen las memorias de los gobiernos. De hecho, no tiene nada para mostrar ahora, lo estoy pensando, ¿no? Los únicos hitos son lo que consigue por los demás, que le acercan a los demás. Vos recordás lo que fue la presentación de Milei el 1 de marzo en el Congreso. Lo único que vas a recordar fue los gritos, la confrontación, pero no vas a encontrar nada de balance de gestión y propuesta. Bueno, la inflación cero está lejos, también hoy lo decíamos. Vos también dijiste sin desarrollo, el ajuste es resignación y supervivencia. Claro, es lo que vengo diciendo, sosteniendo todos los días. Hoy los argentinos estamos sobreviviendo. Entonces, si el ajuste es solo para sobrevivir, nos prometieron que teníamos que esperar, y en realidad, lamentablemente, hoy la Argentina está estancada y sin posibilidades o sin mirada o sin visión de desarrollo. Por eso creo que está agotado el formato que ha propuesto el gobierno. Otra frase tuya, el mercado ordena precios y algunos, no sociedades. Claro, bueno, esta idea de Milei... Hay que dársela bien clara a Milei, repetísela porque no la entendió. Bueno, esto es lo mismo que piensa también Sturzenegger, ¿no? El tema de que el mercado puede... Por eso yo siempre digo, ¿no? Tanto mercado como se pueda, pero tanto Estado como se necesite. Me da la impresión que las sociedades, por supuesto, necesitan un ámbito para desarrollarse en términos de actividad privada y también se necesita para generar riqueza un mercado. Pero tiene que haber un Estado. Y yo te digo, mira, el otro día lo hablaba con Leandro Santoro en una charla muy linda que tuvimos, que me parece que es un dirigente también que te decía que con mucha proyección, y la idea de que hoy el modelo para mí del futuro de gestión de los gobiernos va a ser con un Estado, te diría, con lógica de muy proactivo en términos empresarios, es decir, una vinculación público-privada, porque el Estado se va a tener que hacer cargo de muchas cuestiones. Hablaba el otro día Leandro del bono demográfico, que también lo hemos hablado acá, que es la cantidad de población joven que tenemos y que sirve para financiar a la población pasiva. Eso en algún momento se va a acabar y nosotros tenemos que tener las herramientas económicas y financieras para reemplazar eso. Bueno, para eso el Estado es fundamental. Yo siempre digo algo que es clave para mí: si existe YPF Argentina, una empresa argentina de hidrocarburos, y existe YPF Agro, tiene que haber una empresa de alimentos que también tenga una participación importante del Estado, y así en 4 o 5 áreas estratégicas. El Estado muy bien controlado por el privado, pero que tienen que jugar en tándem, Estado y privados. Para abaratar costos, para abaratar precios también en este caso. Abaratar precios, esto que decíamos, ¿no? Que la idea es también un poco esa, y marcos regulatorios adecuados para que otra vez, ¿no? Los vivos de siempre no se salten las normas, ¿no? Esta cortita, porque ya la hemos abordado bastante. Gobernar más que recortar es priorizar. Tal cual, es tal cual. Hay que priorizar. En la vida misma se trata un poco muchas veces de eso, es de elegir prioridades. Pero las prioridades tienen que ir de la mano de la mirada filosófica que uno tenga. ¿A qué me refiero con la mirada filosófica? Uno, ¿para quién gobierna? ¿Uno gobierna para que le cierre una tablita de Excel o uno gobierna para que los ciudadanos puedan vivir mejor? ¿Cuál es el dilema? ¿La economía al servicio del hombre o el hombre al servicio de la economía? Bueno, ahí está la respuesta. La economía tiene que estar al servicio del hombre. El hombre al servicio de la economía... lo pensará Milei porque él debe pensar que de esa manera su marco teórico se traslada a la realidad. Pero se puede llegar a trasladar a la realidad su marco teórico en una sociedad totalmente aplastada y desigual y sin posibilidades de desarrollo. Lo vinculo con otra frase tuya, que es que el Estado debe estar sí o sí donde la gente más lo necesita. Bueno, y es eso. Finalmente es eso. Finalmente el rol del Estado tiene que estar ahí. En el momento en el que hay que tender la mano,
tender la mano me parece que también tiene un componente axiológico. Cuando digo axiológico me refiero a términos de valores, ¿no? Es decir, lo humano que debemos ser, ¿no? El humanismo integral, me parece que tenemos que volver a eso. Tenemos que salir de esta locura de la confrontación permanente. Bien. Tenemos que saber que, como siempre digo yo, ¿no? Que la vida es corta para todos los seres humanos por igual, nadie es eterno, y que el trayecto nuestro, de nuestras familias, nuestra existencia, los gobiernos, y en este caso el Estado, tiene que estar para hacerla lo más vivible posible, lo más digna posible. Quiero muy breve cerrar con esta frase porque me parece que resume el programa de hoy. Un gobierno sin proyecto de país que incluya a todos está condenado al fracaso. Bueno, vos dijiste, este gobierno fracasó. Yo creo que este gobierno fracasó, salvo que pegue un golpe de timón ahora drástico. No creo que lo haga. Creo que este tipo de gobierno se ha repetido. Me parece que en forma, si querés ahora, más radicalizada hacia la derecha, ¿no? Si hablamos en términos ideológicos, a mí no me gusta hablar demasiado de izquierdas y derechas, pero en este caso amerita porque forma parte del contexto global, en el sentido de esa radicalización. Me parece que este gobierno de derecha se fue más a la derecha todavía que el de Macri, pero en realidad la historia muestra que este gobierno hizo lo mismo que el de Macri hizo lo mismo que el de la Rúa hizo lo mismo que la dictadura militar, y los finales fueron muy parecidos. Una Argentina que llegó en condiciones de supervivencia y lamentablemente hubo que volver a empezar, y el proceso de reconstrucción va a llevar su tiempo, pero tenemos que ser conscientes de que el camino que queremos proponer es un camino, ahí sí, para todos los argentinos. Y acá hoy además los dejamos con propuestas. Por supuesto, siempre. Me parece que la mirada crítica tiene que ser una mirada constructiva. El gobierno a veces lleva al terreno del barro la discusión, pero en la discusión de las ideas, en el debate franco y por supuesto en la propuesta seria, profesional, constructiva, me parece que ahí está el camino, y hay que insistir sobre ese camino sin caer en las tentaciones de la descalificación del otro, el insulto, el agravio. En términos democráticos tenemos que pensar que es donde nos va a ir mejor. Gracias, Guille. No, muchas gracias a vos, y bueno, seguiremos con esto. Por supuesto, hoy entonces en Proyecto 27 Conversiones de Estado estuvimos conversando sobre el diagnóstico, mirada alternativa sobre el gobierno nacional, y hablamos sobre el gabinete en las sombras. Guillermo Justo Chávez, como siempre, aquí con nosotros debatiendo, conversando y compartiendo sus ideas y propuestas. Mi nombre es Ezequiel Orlando, nos encontramos el próximo episodio. Gracias.